verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Búsquelo en su Biblia, por favor, y leámoslo juntos. La Biblia dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Repito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por supuesto que está hablando del Señor Jesús, está hablando del Mesías, está hablando de Emmanuel, está hablando de Jesucristo, del enviado. Esta noche aprenderemos algo muy bonito o aclararemos también algunos conceptos acerca del enviado y precisamente vamos a hablar un poco acerca de muerte y resurrección, que es lo que cita este versículo, muerte y resurrección de Jesús. En el contexto anterior estuvimos hablando acerca de la fe que fue contada por justicia y para quién fue contada esa fe. Y también hablamos del señorío de Jesucristo, hablamos de quién es la persona de Jesús y de qué forma nosotros lo estamos honrando, de qué forma estamos nosotros adorando y viviendo una vida en adoración a Jesucristo, de qué forma nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y cómo compartimos el mensaje de las buenas nuevas. Estamos comprometidos 100% a evangelizar, a ir y a ser discípulos a las naciones. Eso lo hablamos un poco en el contexto del verso anterior y ahora hablaremos de algo muy importante que lo dice aquí. Y son dos aspectos que nos llevan a uno solo. Eso tenemos que saberlo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte y justificación son dos aspectos que nos llevan a una misma cosa. Es una obra que permite la justificación del pecador. Sin embargo, muerte y resurrección se funden con un solo propósito, pero son dos cosas o dos eventos de los cuales vamos a hablar, en qué consiste y cuál es el fundamento de esto, quién lo predeterminó y para qué fue la muerte y resurrección, dos actos en uno mismo que tienen una suma importancia en la vida del salvo, en la vida del creyente, en la vida del que tiene fe en el Señor Jesucristo. La resurrección permite la justificación, implica la muerte sustitutoria. Usted conoce eso, que satisface las demandas de la justicia divina. Muy bien, Cristo fue crucificado a causa de nuestras transgresiones, no fueron las de él. Usted sabe que era 100% hombre, 100% Dios, pero siempre fue perfecto, siempre fue santo. Él jamás pecó. O sea que por él nunca hubiera sufrido la cruz, por él nunca hubiera sufrido ninguna consecuencia, ni latigazos, ni la corona de espinas, ni la cruz sobre sus hombros, ni los clavos de sus manos, absolutamente nada de eso. Él lo hizo con el propósito que nosotros fuésemos justificados, que nosotros fuésemos salvos, que nosotros gozáramos del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia que hoy en día estamos viviendo. La muerte en sí de Jesucristo opera el pago del problema del hombre en el campo de la transgresión. Eso es lo que hace la muerte de Jesús. Opera el pago del problema del hombre en el campo de la transgresión. Y la resurrección lo hace en el de la justificación. Fíjese bien, dos actos separados que tienen un mismo propósito, pero con funciones diferentes. La muerte tenía un propósito o función determinada y la resurrección tenía otro, que se funden en uno solo. Los dos eventos son completamente complementarios, La muerte de Jesús para el perdón de los pecados, porque dice la Biblia que por su sangre nuestros pecados han sido borrados, han sido redimidos, han sido justificados, pero la resurrección hace el evento sobrenatural de que nosotros podamos ser llamados justos. Sin
la resurrección, nosotros no podríamos ser justificados, no podríamos obtener ese evento sobrenatural de la resurrección para que nosotros fuéramos llamados justos delante de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién lo puso? Dios. Más adelante vamos a ver eso, lo voy a explicar un poco mejor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escuche esto: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso dice que Dios puso como propiciación, como sacrificio a Jesús, y la sangre de Jesús manifiesta la justicia. Recuerde que cuando el pueblo pecaba, debían de sacrificar algo y ofrecérselo a Dios, y eso limpiaba los pecados del pueblo en ese momento, no como un acto perpetuo, no como un acto sobrenatural, sino simplemente como un acto de obediencia delante de Dios, que el sacerdote hacía para propiciar, para que los pecados fueran perdonados. Pero mire, en este acto de Jesucristo, que fue diferente porque era el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero santo, el Cordero que no merecía la muerte. Entonces Dios hace que su justicia sea manifestada por medio de la fe del santo, por medio de la fe del perfecto, por medio de la sangre de él. Esa sangre que corrió por todo su cuerpo manifiesta la justicia divina de Dios, y a nosotros como coherederos, como hijos, como hermanos en la fe, eso sirve para que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios. Ningún hombre alcanza la justicia de Dios por sus actos propios. Ningún hombre puede alcanzar la justicia de Dios solo porque dice llamarse cristiano. Ningún hombre puede alcanzar la justicia de Dios en el plan eterno, en el plan perfecto, solamente por leer la Biblia, solamente por ayunar, solamente por congregarse en una iglesia o solamente por hacer una oración de fe. Nadie puede hacerlo solamente abrazando a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Estoy haciendo una introducción para que usted entienda lo que Cristo hizo y luego los beneficios para nosotros del sacrificio de cruz. Entonces él dice en el verso 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sacrificio expiatorio con el que se pagaron los pecados hizo que se saldara la deuda que ejecuta la obra redentora para aquel que lo cree. O sea que usted y yo, por la fe en el Señor Jesucristo, nuestra deuda ha sido cancelada. Nuestra deuda ha sido pagada. Todas las transgresiones, los pecados, las faltas que nosotros hemos cometido han sido pagadas por el sacrificio de cruz. Pero mire, el punto no está solamente en el momento en que nosotros recibimos o abrazamos a Jesucristo, porque no es un evento automático que nos va a sostener como santos toda nuestra vida. Solamente es el inicio de una nueva vida. Pero recuerde que hay dos momentos muy importantes en la vida del cristiano, como en la vida de cualquier proyecto. El lanzamiento de un proyecto lleva emoción, lleva mucha alegría, lleva mucha entrega, lleva mucha dedicación. Mucha gente, cuando hay una inauguración de algo, por ejemplo, o el lanzamiento de algo, mucha gente abraza eso, mucha gente le encanta eso, pero después de haber lanzado algo, el mantenimiento o el sostenimiento o la vida que va a tener ese proyecto depende del trabajo, de la dedicación, del amor que cada uno tenga para con eso. Lo más difícil en la vida del cristiano no es iniciar una nueva vida,
sino mantenerla hasta el último día en que Cristo decida que entreguemos nuestra alma. Por eso hay muchos cristianos, hay mucha gente que un día se congregó, que un día sirvió a Dios y ahora viven solamente de un evento pasado. Y ahora viven solamente de lo que fueron en su pasado, de cuánto amaron a Dios, de cuánto se enamoraron de Dios, de cuántas veces aguantaron hambre o sed por causa de Jesucristo, de cuántas veces predicaron, de cuántas veces oraron por alguien en un hospital, de cuántas veces dieron palabras de ánimo con alguien más, de cuántas veces Dios les usó, pero no estamos hablando de un Cristo solamente histórico. Estamos hablando de un Cristo que hizo un acto sobrenatural de resurrección para empoderar toda nuestra vida de sacrificio y expuestos al plan eterno y propósito de Dios diario para nosotros. No podemos hablar de un Cristo solamente histórico. Por eso el acto de la resurrección abre la puerta a la justificación, pero la justificación es un empoderamiento diario para vivir de acuerdo al propósito de Jesucristo y hacer su voluntad. Por eso la gente dice, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí lo otro? Sin darse cuenta que se quedaron con el Cristo histórico que murió en una cruz, mas no tuvo trascendencia durante la permanencia de toda su vida en lo consiguiente. Es importante que reconozcamos que Jesús muere, resucita para empoderarnos, pero no para nuestros propios fines, deleites o necesidades, sino para el evento más importante de nuestra vida, que es la salvación en Jesucristo. Por eso mucha gente dice, mire, pase lo que pase, Dios, yo creo en Dios, pero no es pase lo que pase, es de qué forma yo demuestro diariamente la permanencia de la muerte y resurrección de Jesucristo en mi vida. Por eso hay un proceso que se llama Kaizen, el proceso de mejora continua, que lo usan muchas empresas, si mal no recuerdo, fue creado por los japoneses, creo, por ahí. Pero lo que quiero decirle es que la Biblia tiene un método muchísimo mejor, más efectivo. Es el proceso de mejora continua, llamado la restauración. La resurrección abre la puerta para que cada uno de nosotros pueda ser restaurado en Jesucristo. Y es ahí donde comienza la obra de Jesús, porque ese Cordero de Dios comienza a quitar el pecado del mundo. Bueno, Juan el Bautista en Juan 1:29 lo dijo. El siguiente día vino Juan y Jesús venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Escuche esto, Cristo aparece en escena, Juan estaba bautizando y Juan reconoce el señorío de Jesucristo y dice, he aquí el Cordero, he aquí el que quita el pecado del mundo, he aquí el que restaura, he aquí el que restituye, he aquí el que hace todas las cosas posibles, he aquí por medio del cual nosotros podemos ser santos, he aquí por medio del cual nosotros podemos ser justificados, he aquí por medio del cual nosotros podemos lograr de lo imposible a que se haga posible por abrazar las promesas del Señor Jesucristo. Juan el Bautista reconoció que solo hay uno que puede quitar el pecado del mundo y que el proceso de Cristo para quitar el pecado del mundo y restaurar todas las áreas de nuestra vida sucede solamente cuando decidimos abrir nuestro corazón y entregar nuestra vida por completo a Jesucristo. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias que no han podido dejar sus pecados históricos.
que no han podido vencer áreas con las que luchan día tras día y sus caracteres siguen siendo iguales, sus personalidades siguen siendo iguales, sus pecados siguen siendo los mismos, porque se basaron solamente en la muerte de Jesucristo, pero no se empoderaron con la resurrección de Jesús para tener el poder sobrenatural en sus vidas y que sea Dios el que restaure área tras área hasta que llevarnos a ser santos y justos delante de la presencia de Dios. Nadie puede por sí mismo abrazar la plenitud solamente por medio del Señor Jesucristo. Por eso hay muchas familias en crisis personales, crisis familiares, crisis financieras, crisis interiores de falta de paz, de falta de felicidad, de falta de cualquier otra cosa. Mire, hay gente que necesita esta época de diciembre para poder sentir que son felices. Hay gente que cuando ve un árbol de Navidad, una guía de Navidad, eso le trae felicidad y es la única época en el año en que pueden ser felices por lo que ven. ¡Qué tremendo! Saber que hay gente que necesita que su felicidad sea inflada con algo exterior por no haber tenido un encuentro personal con la resurrección de Jesucristo. La persona más admirable sobre la faz de la tierra en el tema de plenitud y en el tema de felicidad o de gozo ha sido Jesucristo y será Jesucristo por siempre. Apedreado, vituperado, rechazado, señalado, y nunca dejó de ser feliz. Perdió hasta su propia vida y nunca perdió su gozo, su paz y su confianza. En el último momento de su vida, sus palabras fueron: consumado es. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Es la mayor expresión de fe de la persona más sobrenatural y más feliz sobre la faz de la tierra, porque estaba muriendo con dolor, estaba muriendo traicionado, abandonado por sus discípulos, la gente riéndose de él llorando lágrimas de sangre, perforado en una costilla, perforado en sus manos, perforado en sus pies, su cabeza estaba sangrando de la corona de espinas. Él estaba llorando del dolor, sufriendo hasta lo sumo, hasta lo máximo, y dijo: consumado es. Lo que él dijo es: todas las cosas fueron hechas, las cosas fueron cumplidas. Estoy feliz, estoy gozoso, porque lo que Dios dijo en el cielo se ha cumplido en la tierra. Todo era cuestión de tiempo. Si nosotros lográramos entender la plenitud de gozo de Jesucristo, que en el último momento estaba muriendo, escuche esto, estaba muriendo su carne, 100% hombre, 100% Dios, estaba muriendo su carne, estaba a punto de morir y en ningún momento perdió la fe, porque dijo: consumado es. Si nosotros tuviéramos la misma actitud en el momento donde vamos a perder cosas, personas, en el momento de la peor enfermedad, de la peor crisis, en el momento de la peor situación familiar que tenemos, decir: Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito en mi vida. Esto ha pasado porque consumado ha sido su propósito, porque Dios está cumpliendo lo que un día dijo. Era absurdo mentalmente, era absurdo humanamente que Dios estuviera cumpliendo su plan cuando su hijo estaba crucificado y sangrado,
Cuando todos los gentiles lo vieron, dijeron: ¿qué va a ser consumado si estás haciendo el ridículo? ¿Qué va a ser consumado si estás muriendo? ¿Qué va a ser consumado si estás siendo avergonzado? ¿Qué va a ser consumado si te mataron? Mientras que Cristo estaba diciendo: consumado es, porque él sabía que la muerte que estaba sufriendo iba a tener como consecuencia la resurrección y la vida eterna, para poder empoderar a sus hijos, para poder salvarlos, para poder mostrarles que él es el camino, la verdad y la vida, que todo aquel que abrazara esa verdad no iba a tener un imposible frente a él, no iba a tener un momento que no pudiera vencer. No había desierto que no pueda vencer a mis hijos. Él decía en la cruz dentro de él: estoy a punto de morir, estoy muriendo, pero al mismo tiempo en lo espiritual algo grande está pasando, porque mientras que yo muero, se aligera el plan perfecto de Dios y se aligeran los 3 días para que yo pueda resucitar y mis hijos puedan decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo debemos entender que cuando Cristo estaba en esa cruz, lo que estaba haciendo es empoderando a su vida y la mía, para que no hubiera un imposible, para que no hubiera nada que no podamos vencer, para que nada ni nadie te pueda hacer frente en ningún día de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dijo a Josué. Dios te dice esta noche: como estuve con todos aquellos en ese momento, yo muero, resucito para traerte vida eterna. Santo Dios, esto es tan, pero tan profundo y empodera tanto a los hijos de Dios, porque Dios tiene un efecto sobrenatural, pero solamente para los justificados. Oiga lo que le voy a decir, porque esto no es comida para hocicones. Alguien tuvo que decir: yo tengo algo grandecita en la boca, pastor, pero a mí no. Yo, esto sí es comida para mí. El punto es que hay mucha gente que este tema lo toma a la ligera y se familiariza con la resurrección de Cristo. Sí, 3 días después resucitó. Sí, lo mataron y 3 días después él resucitó, y lo toma a la ligera, se familiariza con Cristo. Y es la gente que no puede recibir absolutamente nada, y que sus vidas son una línea recta desde que nacieron hasta que murieron, y nunca sobresalieron en absolutamente nada de los propósitos de Dios para sus vidas. Y no hay nada peor que vivir fuera del propósito de Cristo. ¿Quiere que le diga algo? En lo personal, prefiero que un rayo me parta y me haga pedazos a vivir fuera de los propósitos de Jesús. Porque fuera de él no hay vida. Porque fuera de él no hay absolutamente nada. Porque fuera de él no hay paz. Porque fuera de él no hay gozo. Porque fuera de él no hay alegría. Porque fuera de él nada, absolutamente nada podemos hacer. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: porque Cristo escrito está, escuche bien, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, aquí viene, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Gálatas 4:3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche esto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Lo que quiero decirle esta noche, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida esta noche, es que cuando Jesucristo se encarna, muere y resucita, hubo un rompimiento de todo lo que se vivía. Porque dice que vino el cumplimiento del tiempo y redimió a los que estaban bajo la ley. Él nace bajo la ley, oiga, y redime a todos los que estábamos bajo la ley. El rompimiento de Cristo fue darnos la salvación por gracia y no por el cumplimiento de la ley. Hay mucha gente que sin darse cuenta está viviendo vidas religiosas y creen que porque hoy le fallaron a Dios o mañana le fallaron a Dios, ya no son aceptos para Cristo. Porque la sociedad nos invita a que por logros personales nosotros seamos aceptos, nosotros seamos galardonados, premiados, calificados para algo. Pero cuando Cristo se encarna, lo que hace es sacarnos de nuestra vana manera de vivir y se da un rompimiento. Por eso le digo que todo aquel que es justificado por Jesucristo ya nunca vuelve a vivir igual. El que es justificado por medio de Jesucristo aborrece el pecado como también Jesús lo aborrece. El que abraza a Jesús y entrega su vida, su alma y todo su ser a Jesucristo, vive como Jesús. Y ya no vive con su vana manera de su vieja naturaleza. Por eso cuando fue el cumplimiento del tiempo, la obra de redención se dio en el tiempo perfecto de Jesucristo. No se dio antes ni se dio después, se dio en el tiempo perfecto. Por eso Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Y esta noche yo quiero hablarte que Cristo tiene un tiempo perfecto para ti. Hay un tiempo perfecto de prueba, pero hay un tiempo perfecto de redención. Hay un tiempo perfecto donde Dios permite que caigas y 7 veces cae el justo, más 7 veces Jehová lo recogerá. Hay un tiempo perfecto donde Dios permite la prueba, el desierto, la enfermedad, la crisis, pero hay un tiempo perfecto que Dios tiene predeterminado donde te sacará, donde se glorificará, donde te proveerá, donde te sanará, donde te salvará, donde restaurará tu familia, donde restaurará tus finanzas, donde tu vida emerge de donde venía y Cristo se hace manifiesto y su gloria es tangible, es palpable y puedes decir hasta aquí Jehová me ha ayudado. Dios te empodera por medio de la fe para que tú puedas levantarte y decir si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Y puedas ministrar a otros y puedas sentir que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, no tendrás ningún temor. Cuando estás empoderado por Jesús, puedes estar en el peor lugar de la vida, en la peor enfermedad, en la peor crisis, pero abrazas a Jesucristo y dices, yo tengo un Cristo que venció a la muerte, yo tengo un Cristo que lavó mis pecados, yo tengo un Cristo que me justificó, yo tengo un Cristo que me redimió, yo tengo un Cristo que todo lo puedo en Él. Pero cuando abrazamos la verdad de Dios, por eso dice la Biblia que en el tiempo perfecto, Dios dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cristo hace que seamos justificados y ya no seamos llamados gentiles, sino seamos llamados hijos.
y por cuanto hijo, dice la Biblia, heredero. Hay mucha gente que se queja de la forma en que está viviendo sin darse cuenta que tiene una herencia que es incorruptible, que nadie se la puede quitar. Te pueden quitar todo en la vida, menos la herencia que Jehová ha predestinado para ti. Te pueden quitar cualquier cosa en esta tierra, pero si Dios se para enfrente y dice, un momento, este es justificado, nadie podrá hacerte frente ningún día de tu vida. Y todo lo que intentas y luchas diariamente y no logras, es momento de hablar con Dios y decirle, ¿he abrazado realmente a Jesucristo? ¿He abrazado su muerte y resurrección? ¿Estoy gozando realmente de la resurrección? ¿Estoy gozando que me haya purificado, limpiado, lavado y me haya redimido? Porque hay muchas cosas que están en el tintero. Hay muchas promesas que están todavía en sala de espera. Porque hay áreas que todavía no han sido justificadas porque no han sido entregadas a Jesús. Todo tiene su tiempo. Yo quiero decirle algo esta noche. Dios, este día, está hablando a su vida y a la mía, porque trae un cumplimiento de tiempo para cada uno de nosotros, solo por medio de la fe. Por medio de la fe, nosotros podemos tener el cumplimiento de los tiempos del Señor Jesús, de toda promesa que ha hecho a nosotros. Pero es necesario abrazar sus principios, despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, y abrazar todo lo nuevo que Dios trae para nosotros. Yo no sé cómo estoy con el tiempo, tal vez Jesse me puede avisar. Isaías 53:10, mire, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Escuchó esto? Dios pagó un precio por medio de su Hijo para que nosotros podamos ser hijos y podamos ser herederos. Ese precio usted o yo nunca podremos pagarlo humanamente. El punto al que quiero llegar con esta idea es que por más que luchemos, peleemos, trabajemos, reclamemos, gritemos, lloremos o hagamos berrinches, Dios no mueve su mano a menos que seamos justificados por medio de la fe. Dios te ha prometido algo y las cosas se han detenido. Vamos a la cruz. Vamos al lugar donde dejamos a Jesús. Vamos al lugar donde nosotros comenzamos a abandonar la muerte y resurrección de Cristo. Y perdimos la fe porque nos familiarizamos con decir que somos cristianos. Y nos acostumbramos a una vana manera de vivir en algún área de nuestra vida, sin creer en que necesitamos diariamente para el sostenimiento de nuestra vida estar dentro del propósito y alineados con la voluntad de Dios. Oiga, Dios envió a su Hijo para quebrarlo, para hacerle pasar por muchos padecimientos.
Y quizá usted que está oyendo este mensaje esta noche, Dios le ha quebrado por medio de alguna situación. Dios le ha quebrado por medio de una crisis. O Dios le está quebrando donde usted se ha enfrentado con algo que no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo. Quizá Dios hace mucho tiempo está quebrándolo con un problema, con una situación que no puede resolver, que no está en sus manos hacerlo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Recibió todo ese dolor, todo el quebranto, todo el padecimiento y nunca dejó de caminar hasta el Gólgota. No dejó de dar un paso hacia el Gólgota. Le dolían los latigazos, le dolía la corona de espinas, la vergüenza, los señalamientos, la burla, pero nunca se detuvo. Caminó hasta el fin de su proceso. Y usted que me escucha esta noche, yo quiero decirle de parte de Dios, no se detenga. No llame injusto lo que Dios ha permitido, porque mucha gente le pudo llamar injusto a lo que Dios permitió. Mucha gente pudo llamar injusto a que Jesús estuviera en esa cruz y decir, no es justo que muera. Quizá alguien que me está escuchando ahora, por medio de este mensaje, ha llamado injusta su prueba, la situación que está viviendo con su familia. A lo mejor ha hecho las cosas bien delante de Dios y dice, es injusto lo que me ha venido, es injusto esta carta del banco, es injusto el problema, es injusto el despido, es injusto que mi esposo me trate así, es injusto que mi esposa haga esto, es injusto que mis hijos, es injusto que lo perdiera todo, es injusto la calamidad, es injusto lo que sea. Yo le aseguro que usted se equivoca y que Dios nunca se equivoca. Yo le aseguro que Jehová nunca se equivoca, porque Juan 3:16 dice que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Qué increíble amor el entregar a su propio Hijo para salvación nuestra. Qué increíble que Dios, aquello que muchas veces le llamamos injusto, por aquello que muchas veces lloramos, nos lamentamos y nos quejamos, qué increíble que Dios haya permitido muchas de esas cosas por el gran amor que nos tiene y para que nuestras vidas no se pierdan, sino para que gocemos de la plenitud de la vida eterna por medio de la justificación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Qué increíble pensar que David huyó de un rey injusto, pero qué increíble pensar que atrás de ese rey injusto llamado Saúl estaba la soberanía y la voluntad de Dios, ejerciendo y operando un milagro en el corazón de David, justificando ese corazón, limpiando ese corazón, cambiando ese corazón hasta que lo hizo un corazón como el de Dios. Cada prueba que Dios permite, cada circunstancia que estás viviendo, Dios está transformando tu corazón. Este es un año de rompimiento y todo lo que Dios ha permitido para nosotros, que se llame bueno, se llame malo, Dios lo ha permitido para que en nuestras vidas, antes que termine el año, haya rompimiento en las áreas donde había necesidad que Dios metiera sus manos y obrara. ¿Se imagina cuánta gente se abocó a Jesús en esa pandemia? Cantidad descomunal de gente buscando a Dios, los que nunca le habían reconocido, hablando de Dios y aún sin conocerlo. Cuánto más si Dios permite para los impíos,
para los gentiles. Si Dios permite para aquellos que nunca le han reconocido, que puedan reconocerle y llegarse a Él, cuánto más Dios nos ama a nosotros, que envió a su Hijo a morir para podernos bendecir con el regalo más grande de nuestra vida. Cuánto más nos ama Dios, que ha tenido cuidado en cada una de nuestras pruebas, que no has padecido hambre, que no has padecido sed, que nunca te ha faltado el alimento, que nunca te faltó el abrazo de Jesús en la peor de tus pruebas, que cuando creíste que tu hogar se despedazaba y dijiste, yo ya no voy a hacer absolutamente nada, Dios obró sobrenaturalmente. Que cuando dijiste, de esta enfermedad yo voy a morir, Dios dijo, no, yo te tengo los días contados y yo mi mano de poder la extiendo en tu cuerpo. Que cuando dijiste, ya no queda nada de mis sueños, de mis anhelos, Dios restituyó. Dios tocó tu vida, tu corazón, y Dios alineó, tocó voluntades, tocó corazón, alineó todas las cosas para bendecirte. ¿Cómo Dios te va a querer destruir? ¿Cómo Dios no te va a amar? ¿Cómo Dios no nos va a amar? ¿Cómo Dios no va a querer lo mejor para nosotros si sacrificó a su Hijo sin pensarlo? Aparentemente, quienes entregaron a Jesús fueron Herodes y Pilatos, pero mire lo que dice la Biblia en Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano, Dios, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que quiero decirle esta noche es que ese Herodes, es que ese Pilatos, es que ese Saúl injusto, ha sido Dios usándolo para cumplir su voluntad en su vida. No le llame injusto a lo que Dios ha permitido. Abrace la prueba, abrace la enfermedad, abrace el desierto, pero abrácelo con la promesa que Jesús ha hecho en su vida. Abrace creyendo que Dios lo ha permitido con un propósito, que nuestras vidas no se pierdan, sino que tengamos vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Jesús dijo en su peor momento de prueba, con lágrimas y lamento, dijo Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y quiero decirle algo esta noche para cerrar este mensaje. Hay muchos pastores, y quizás tú, pastor, verás después este video. Hay muchos servidores de la iglesia, hay muchos cristianos, hay muchos padres de familia, madres de familia, hay muchos hijos, hay muchos hermanos, hay muchos empleados, hay mucha gente que hoy en día le está diciendo a Dios, ya no quiero servirte, quiero cerrar la iglesia, quiero dejar el ministerio, quiero dejar el servicio, quiero dejar esta familia, quiero dejar a esta mujer, quiero dejar a este hombre, quiero dejar a estos hijos, quiero dejar a estos padres, ya no aguanto lo que vivo, ya no lo soporto. Oigan, lo mismo dijo Jesús. Dijo, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo sé que Dios te está hablando en este mensaje como me está hablando a mí. Y te está diciendo, no tires la toalla, no abandones el propósito. No lo abandones porque yo no lo abandoné. Porque yo seguí caminando hasta el final. Porque yo no me di por vencido. Porque sabía que al final del proceso vería la gloria. Y aunque hoy en día te toque morir y me toque morir, recuerde que si el grano no muere, no germina. Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así,
Debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Me voy al principio del mensaje para cerrarlo. Escuche. Le dije al inicio del mensaje que la muerte y resurrección no consiste en un solo acto nuestro de hacer una oración, de ir a la iglesia, de llorar o entregar nuestra vida a Dios, sino consiste también en la permanencia de Cristo en nuestros corazones, en la permanencia de la santidad, en la permanencia de estar siempre en su propósito, en la permanencia de seguir muriendo a nuestras áreas, en la permanencia de seguir haciendo la voluntad de Dios, en la permanencia de seguirle creyendo en fe, en la permanencia de ser justificados, aunque caigamos 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo recogerá. Y en el verso 12 dice, nadie ha visto a Dios jamás, ni no dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahí voy, ahí cierro, aquí cierro. Oiga, la clave es el amor de Jesús, que en su amor hizo algo doloroso de enviar a su hijo y sacrificarlo, sangrarlo y matarlo, pero también lo resucitó para que tuviera vida eterna. Entonces, Dios mostró su amor en la máxima expresión para que nosotros día tras día mostremos la muerte y el poder de la resurrección de Jesucristo, motivados por el amor de Jesús, amando a Dios como primero en todo y amando a nuestro prójimo. Solamente de esa forma lograremos la permanencia de Dios en nosotros, amando a Dios, porque Dios verá que le fallamos todos los días, pero verá que tanto le amamos, y por medio de ese amor y abrazamos la fe en el Señor Jesucristo, Dios nos redime, Dios nos perdona y Dios nos ayuda en absolutamente todo lo que necesitamos. Si hay un área esta noche que tengamos que sacrificar y venir a Jesús, este es el momento. Cierre sus ojos.